Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País. Meridiano. Bienvenidos a La Hora del País Meridiano. Es momento de actualizar las noticias más importantes. Estaremos ampliando los hechos que han marcado la agenda en las últimas horas y tienen que ver con declaraciones del presidente del Estado, Rodrigo Paz, en el Mercosur, además de algunos pronunciamientos de diferentes sectores que continúan con repercusiones respecto al dólar flexible vigente en el país. Estos son solo algunos de los hechos, noticias que estaremos ampliando en segundos nada más. Amigos, bienvenidos a su espacio informativo La Hora del País. Comenzamos revisando inicialmente y estableciendo contacto directo con nuestro periodista David Chiri. David, ¿se encuentra usted en la reunión de los empresarios privados de Bolivia? Más de 40 sectores están participando en esta reunión que tiene como objetivo delinear algunos trabajos y peticiones con respecto a que estos sectores puedan salir de la crisis que ha ocasionado más de 50 días de movilizaciones. David, con usted. Gracias, Gabriel. En efecto, estamos en este momento en la sede donde se lleva adelante esta cumbre de entidades empresariales del país y a propósito del evento en Cochabamba, este evento tiene marcadas peticiones al gobierno. Hace instantes, cuando se inauguraba el evento y también a esta hora de la mañana ya cuando estamos prácticamente a medio desarrollo, las autoridades empresariales han indicado que hay pedidos para el gobierno. Inicialmente se ha hablado de participar en una agenda de reconstrucción de la economía. Asimismo también el presidente justamente de la Confederación de Empresarios Privados, Giovanni Ortuño, ha manifestado su intención de participar con el gobierno y por supuesto también de aportar con ideas para que la generación de empleo, la reactivación económica sea próspera para el país. Pero el respaldo institucional necesita respuestas claras, soluciones estructurales, no solo alivios coyunturales. Las soluciones no se pueden construir desde la teoría académica ni desde las medidas aisladas. Es necesario entender, escuchar y atender la posición de quienes construyen el desarrollo. No podemos continuar con el hábito de definir el rumbo de la economía a partir de acuerdos con los sectores que bloquearon el país. Ese pasado nos trajo donde estamos y no estamos dispuestos a repetirlo. Es necesario que seamos muy claros. El empresariado no quiere ocupar el lugar del Estado. No pretendemos gobernar. No buscamos administrar políticas públicas, pero tampoco aceptamos seguir siendo invitados ocasionales cuando las decisiones ya están tomadas. Queremos participar porque producir nos obliga a conocer la realidad. Invertir nos obliga a pensar en el largo plazo y generar empleo nos obliga a asumir responsabilidades. Gracias, David, por ese despacho. Amigos, es momento de revisar en los próximos minutos nuestros principales titulares. Presidente Paz alerta en la cumbre del Mercosur que el crimen organizado amenaza a las democracias de América Latina. Presidente del Senado acusa al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de no coadyuvar con el tratamiento de leyes que reclama y tilda de inédito amenaza de paro. Transporte público conforma comisiones para controlar la distribución de combustible en estaciones de servicio. Momento de ampliar las noticias a continuación. Amigos, una vez más, bienvenidos. Comenzamos. La Hora del País. Meridiano. Comenzamos con el desarrollo de las noticias y el presidente del Estado, Rodrigo Paz, ha denunciado en la cumbre del Mercosur que el crimen organizado amenaza a las democracias de América Latina. El presidente del Estado, Rodrigo Paz, utilizó su intervención en la 68 Cumbre de Presidentes del Mercosur en Luque, Paraguay, para situar la seguridad democrática en el centro del debate regional. Frente a los mandatarios del bloque, sostuvo que las economías ilícitas y el crimen organizado representan una amenaza directa para la
estabilidad institucional de América Latina y advirtió que la región ya no puede permanecer indiferente ante los intentos de desestabilización. La seguridad hemisférica de nuestras democracias está en peligro, afirmó. Paz vinculó la situación de Bolivia con ese escenario regional, habló de amenazas persistentes contra el orden constitucional, de actores políticos que apuestan por la confrontación y de estructuras financiadas por economías ilegales. Defendió el estado de excepción aplicado como un instrumento constitucional de carácter humanitario para restablecer la circulación, garantizar el abastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y recuperar la actividad económica tras más de 50 días de protestas. El presidente cerró su intervención con un llamado a fortalecer la coordinación entre los países sudamericanos. Agradeció el apoyo recibido de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay durante la crisis en el país y planteó la defensa de la democracia que debe convertirse en un objeto común del Mercosur. Ese apoyo no solo fue solidaridad diplomática, fue una señal histórica en Sudamérica que entendió que cuando una democracia es amenazada, toda la región debe reaccionar. Pues todas las democracias están amenazadas, tocan a una y tocan a todas, y debe ser una forma directa de actuar. Cuando se toca una democracia en Sudamérica o en América, todos debemos reaccionar inmediatamente porque tocan todas nuestras democracias. En ese sentido, agradecer la iniciativa de Panamá en el espíritu de la próxima visita de cancilleres y ministros de seguridad a Bolivia como una demostración concreta de que América está hoy más unida que nunca frente a los desafíos comunes. Que la buena construcción de una economía para todos significa también una estabilidad y debe significar una buena democracia para todos. Mercosur hoy más que nunca debe regirse bajo la máxima: lo que es bueno para uno es bueno para todos. Y ahí me sumo a las palabras del presidente del Paraguay. Si con Europa es bueno para unos, debe ser bueno para todos. Bolivia atraviesa momentos complejos en los que persisten amenazas contra el orden democrático y constitucional, impulsadas por sectores radicalizados y estructuras vinculadas al financiamiento de economías ilícitas y de crimen organizado. Reitero, economías ilícitas y de crimen organizado. Existen actores políticos que continúan apostando por la confrontación, la desestabilización institucional y la irrupción del orden constitucional democrático, actores dentro y fuera de Bolivia, y están en constante conspiración contra las democracias latinoamericanas. Las declaraciones del presidente Rodrigo Paz en la cumbre del Mercosur. Vamos a continuar con más noticias en la hora del país meridiano. Y Libre acusa al defensor del pueblo de incumplimiento de deberes y activa denuncia penal. Esto por inacción durante los 53 días de bloqueo indefinido o de paro indefinido y 47 de bloqueo de carreteras. Apolinar Paco. Gracias, Gabriela. Buenas tardes, oyentes de Fides en todo el país. Efectivamente, la bancada de Libre en la Asamblea Legislativa anunció una demanda penal por el delito de incumplimiento de deberes contra el defensor del pueblo, Pedro Calizaya, por su inacción durante el conflicto de más de 50 días en el país. La diputada de esta bancada, Lisa Claros, ha manifestado que además se está pidiendo un informe oral al defensor del pueblo para que explique qué es lo que hizo durante estos más de 50 días de conflicto en defensa de los derechos humanos de la población boliviana y el daño económico provocado a la paz y al país en su conjunto. Esto es lo que dijo la diputada Lisa Claros. Estamos planteando una petición de informe oral al defensor para que venga a explicar a la población boliviana cuál ha sido el rol que ha desempeñado. Desde nuestro punto de vista no ha hecho absolutamente nada, ha incumplido sus deberes y funciones como defensor del pueblo. Esta instancia recibe aproximadamente 500 millones del presupuesto general del Estado, donde no responde a los intereses de defender a la población boliviana. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta petición de informe? Estamos nosotros ya elaborando una denuncia por la vía penal por incumplimiento de deberes y funciones. No podemos tener un defensor que no defiende los intereses de la población boliviana. ¿Esto a raíz del conflicto de 50 días? Efectivamente, en el conflicto hemos podido ver la inacción
total del defensor del pueblo, ha desaparecido por completo, no ha hecho absolutamente nada por defender los intereses de los choferes, de las familias, de los negocios, de absolutamente nada, de la población que se ha visto huérfana de un defensor. Libre acusa al defensor del pueblo Pedro Calizaya de no haber hecho nada en defensa de los derechos de la población paceña, boliviana, de los transportistas y toda la gente afectada por el bloqueo de caminos de más de 40 días y este conflicto de más de 50 días en el país. Para la hora del país, Fides La Paz. Bueno, el defensor del pueblo en los últimos días, el defensor Pedro Calizaya, ha presentado un informe preliminar de los días de conflicto social en el país, calificándolo como el episodio más nocivo de la historia democrática reciente de Bolivia, con un saldo de 10 fallecidos, 37 heridos, 365 arrestados y 28 agresiones a trabajadores de la prensa. Presentó un informe con respecto a la situación que atravesó el país, zozobra sobre todo en los departamentos de La Paz y Oruro. Vamos a dejar de lado ese tema a noticias económicas. El gobierno nacional ha aprobado en las últimas horas un decreto supremo. Este decreto supremo establece la reducción en 5% de los aranceles de importación hasta diciembre de 2027. El gobierno promulgó el decreto supremo 5646 que reduce en 5 puntos porcentuales las alícuotas del gravamen arancelario para la importación de mercancías comprendidas en todo el universo arancelario del arancel aduanero de importaciones de 2026. Esta medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y según la norma responde a la necesidad de aportar y adoptar medidas arancelarias y aduaneras tras el establecimiento de un tipo de cambio flexible del boliviano respecto al dólar estadounidense, con el propósito, dicen, de mitigar el impacto en los costos de importación y beneficiar a los consumidores finales. Este decreto establece una rebaja generalizada de las alícuotas del gravamen arancelario en 5 puntos porcentuales. De esta manera, los gravámenes del 40% pasarán a 35, los de 35 a 30 y así respectivamente. Asimismo, las mercancías que actualmente cuenten con decretos supremos que establecen reducciones temporales del gravamen mantendrán esas alícuotas mientras estén vigentes, siempre que sean inferiores a las fijadas en la nueva disposición. La norma también modifica el reglamento a la Ley General de Aduanas o lo referido a las determinaciones de la base imponible para el cálculo del gravamen arancelario. En adelante se conformará por el valor de transición de la mercancía más los gastos de carga y descarga y el 10% del costo del transporte y del seguro hasta la aduana de ingreso al país. En el caso del transporte aéreo, el costo del flete para el cálculo del valor será equivalente al 10% del importe efectivamente pagado por ese concepto. Este decreto supremo ha entrado en vigencia y está a cargo del Ministerio de Economía. Pero respecto a la nueva cotización de el dólar estadounidense, esta disposición por parte de las autoridades ejecutado por el Banco Central, se ha pronunciado el BCP y reporta operaciones por más de 17 millones de dólares en los primeros 2 días de la flexibilización del dólar. Apolinar, Paco. Gracias, buenas tardes, Gabriel. Efectivamente, el presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinosa, ha calificado de exitosa la aplicación de la cotización flexible del dólar en el país a 48 horas de su aplicación en el mercado interno. El presidente del ente emisor ha manifestado y ha informado que durante estos 2 días de aplicación del dólar flexible se ha generado al menos 17 millones de dólares en transacciones financieras en la banca. Asimismo, ha reportado que en el comercio exterior, en la cotación del dólar flexible, ha generado más de 100 millones de dólares de transacciones financieras. Lo que dijo el presidente del Banco Central de Bolivia. ¿Y qué se ha hecho en estos 2 días? Ahí lo tienen el detalle.
se ha negociado más de 17 millones de dólares en un solo día con cerca de 20.000 operaciones en el sistema financiero. Un sistema financiero que está operando con absoluta normalidad, ya sabiendo el tipo de cambio oficial. En materia de comercio exterior se han negociado más de 100 millones de dólares de operaciones de envío y recepción de fondos. Hay los dólares en la economía que permiten que en comercio exterior se puedan transar entre importadores, exportadores, sistema financiero y demás agentes económicos. Y la liquidez en moneda nacional, que controlamos muy adecuadamente, se encuentra en niveles apropiados. Son 14.000 millones de bolivianos que tiene la economía. Son niveles adecuados de liquidez que permiten el desenvolvimiento de las actividades económicas. Por lo tanto, la evaluación muy corta, de muy poco tiempo, es absolutamente positiva y eso esperamos que sea hacia adelante. El presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinosa, además ha descartado escasez de dólares en el mercado nacional. Esto prueba, dice, de ello es las transacciones en el comercio exterior que se han realizado en estas 48 horas de aplicación del dólar flexible. Esto lo dijo también el presidente del ente emisor. En el primer día de evaluación, la parte de comercio exterior se ha desenvuelto sin ninguna dificultad y por eso que el tipo de cambio, el segundo tipo de cambio, ha salido básicamente del nivel del primero. Por lo tanto, confirmamos que no hay escasez de dólares, los agentes económicos están trabajando con absoluta normalidad. Las casas de cambio. El ente que va a regular y controlar que las casas de cambio cumplan con el margen, que es de 10 centavos, es la ASFI. Hemos estado en contacto el día de ayer con el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ha mandado una circular a todas las casas de cambio, diciéndoles que tienen que cumplir y que si no van a ser sujetas de las sanciones correspondientes. Entonces creemos que tiene que adecuarse en los siguientes días. Las casas de cambio y todas las entidades financieras tienen que cumplir con el margen de los 10 centavos establecidos en la reglamentación. La evaluación y la información del presidente del Banco Central de Bolivia a 48 horas de la aplicación del dólar flexible en el país. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias. La cotización fijada para hoy martes es de 9 bolivianos con 76 centavos. Amigos, es momento de una nueva pausa en la hora del país y cuando retornemos. Vicepresidente convoca al diálogo al órgano judicial. Comisión analiza su asistencia. Ya vuelve. Cambiamos de horario. Pero te traen una propuesta diferente. Continuamos con La Hora del País, Meridiano. El órgano judicial, tras una reunión realizada ayer en Sucre, amenazó con un paro de 24 horas inicialmente y escalonado hasta lograr atención por parte del Ejecutivo y Legislativo. Diferentes demandas, entre ellas mayor presupuesto. Hoy se ha confirmado que se encuentra en análisis estas convocatorias tanto por parte del vicepresidente como del presidente. Vamos a precisar esta noticia. Edwin Urizar, con usted. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todo el país. Efectivamente, el Tribunal Supremo de Justicia, el órgano judicial en sí, está abierto al diálogo luego de estas resoluciones que han emanado de un encuentro de emergencia de parte de los operadores de justicia. A la convocatoria, en primera instancia, del vicepresidente y posterior a ello de algunos ministros, se está conformando una comisión. En realidad se ha conformado la comisión a la cabeza del presidente del Tribunal Supremo de Justicia y los presidentes de los diferentes tribunales departamentales. Esta comisión está analizando en las siguientes horas su participación en los espacios de diálogo, ya sea con el Ejecutivo y también con el Legislativo. Así lo ha confirmado el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Carlos Ortega. Respetuoso de su institucionalidad, tiene el deber y la obligación de acudir a esta convocatoria. Lo habíamos dicho ayer claramente, que estas audiencias que vamos a tener con la representación del órgano ejecutivo y la representación seguramente del órgano legislativo van a fortalecer la institucionalidad del Estado, 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 van a fortalecer la institucional
a través del órgano judicial. Así que estamos complacidos de que hayamos sido escuchados, pero falta algo fundamental, y que el diálogo que seguramente vamos a mantener, o mejor dicho, del diálogo que vamos a mantener, tenga que salir conclusiones concretas sobre el tratamiento, análisis y discusión de los proyectos de ley que el órgano judicial, respetuoso del Estado de Derecho, ha planteado a la Asamblea Legislativa. Son temas específicos los que se van a abordar. Con el Ejecutivo, el tema presupuesto. Con el Legislativo, la aprobación de los proyectos de ley que ha planteado el Tribunal Supremo de Justicia, lo propio el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental en la solicitud que se emana desde la capital del país. En las siguientes horas se va a confirmar la participación en todos estos espacios de diálogo, pero ya confirman de que existe el camino al diálogo aperturado, según manifestaba Carlos Ortega. Para la hora del país, Loyola Pires Sucre. Gracias. Efectivamente, entre las demandas del órgano judicial que exige al gobierno central está el incremento asignado al órgano judicial, pasando del 0,35% al 5% del PGE, del presupuesto general del Estado. También, efectivamente, se hace mención a las reformas institucionales, la aprobación de normativas, proyectos de leyes que fueron presentados ante la Asamblea Legislativa en los últimos días y semanas, y también la modernización tecnológica. Se está solicitando la aprobación de normativas y recursos que sean destinados a la digitalización e innovación tecnológica del sistema de justicia. Pero ¿qué dicen desde la Asamblea Legislativa respecto a estos pedidos, observaciones? El presidente del Senado ha acusado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, de no coadyuvar en el tratamiento de las leyes, y reclama y tilda de inédito la amenaza de un paro indefinido. Apolinar Paco. Gracias, Gabriela. Efectivamente, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, ha informado que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, no le contesta a las observaciones que hizo la Asamblea Legislativa sobre los proyectos de ley que reclama el órgano judicial. Hablamos de presupuesto y otros temas de reforma del órgano de justicia. El presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila, ha calificado de fuera de lugar e inédito la amenaza de paro del órgano judicial si no se tratan estos proyectos de norma en el legislativo, además de atención del gobierno nacional. Esto que dijo el presidente de la Cámara de Senadores. Parece que no es una medida adecuada, ningún paro, hay todos los instrumentos, está establecido en la Constitución la coordinación entre poderes. Hablar de paro me parece que está fuera de lugar, pero bueno, ellos sabrán por qué lo han hecho y creo que ellos mismos deberían reconsiderar algunos de los elementos. Como les digo, necesitamos las respuestas para poder tratar leyes que les van a favorecer. Esa respuesta está pendiente, está seguramente en su correo, hace más de 20 días que la tienen y hasta ahora no recibimos la respuesta para poder nosotros tal vez ya en la sesión del día jueves tratar esta norma, ¿no? El presidente de la Cámara de Senadores ha manifestado que de todas maneras la Asamblea Legislativa está abierta a todas las consultas y inquietudes y requerimientos del órgano judicial para tratar los proyectos de ley remitidos por el órgano judicial a la Asamblea Legislativa. Para la hora del país, Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Mary Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales.
Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Bolivia se mueve, el mundo cambia y las noticias evolucionan minuto a minuto. La hora del país meridiano. Te ofrecemos un resumen completo de los principales hechos noticiosos que acontecieron la primera parte de la jornada. Lo urgente, lo relevante y lo que viene. Cobertura inmediata, análisis riguroso y una mirada integral de la actualidad desde los 9 departamentos del país. La hora del país meridiano con Gabriela Pérez. Acompáñanos de lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Las noticias más relevantes ya están en desarrollo porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Todos hablan de Bolivia. Pocos se detienen a comprender el país. El Grupo Fides abre un nuevo espacio para hablar de Bolivia. Una taza de café. Hablar de Bolivia con una taza de café. Iremos más allá de la coyuntura para analizar las raíces de nuestros conflictos y problemas. Aquí no hay discursos prefabricados ni verdades absolutas. Aquí hay preguntas incómodas, reflexión profunda y un país que necesita mirarse al espejo. Conduce Natalia Aparicio. Te esperamos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Radio Fides, streaming de ANF y redes sociales. Hablar de Bolivia con una taza de café. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Vamos a continuar con más noticias en La Hora del País Meridiano. Y Soboce ha denunciado en las últimas horas que nuevo auto del Tribunal Supremo incumple fallo constitucional y anuncia acciones legales. La Sociedad Boliviana de Cemento Soboce expresó su rechazo al auto supremo número 1190 quebrado 2026 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia y notificado el 29 de junio, al considerar que la resolución incumple el fallo de la Sala Constitucional que había ordenado emitir un nuevo pronunciamiento por vulneraciones al debido proceso. La empresa sostiene que el nuevo auto mantiene las irregularidades observadas, genera un perjuicio a la compañía y afecta la seguridad jurídica y económica del país. A través de un comunicado, la cementera ha anunciado que activará todas las acciones legales, jurisdiccionales y constitucionales disponibles para impulsar la decisión. El nuevo auto del Tribunal Supremo genera un grave e injusto daño a Soboce y también al clima de seguridad jurídica y económica en el país, señala el documento. Asimismo, afirma que la resolución incumple flagrantemente el fallo de la Sala Constitucional que ordenó al Tribunal Supremo dictar un nuevo auto y califica la decisión como arbitraria, contradictoria e incompatible con el derecho boliviano e internacional.
Soboce también reiteró que el Estado boliviano mantiene pendiente desde hace más de 16 años el pago de la indemnización por la expropiación de sus acciones en Fancesa, establecida mediante el Decreto Supremo 0616 de 2010. Según la empresa, la deuda supera los $290 millones y sostiene que el proceso judicial ha sido utilizado para dilatar ese pago. En ese contexto, reafirmó que continuará agotando todas las vías legales para la defensa de sus derechos y la restitución de las garantías constitucionales que considera vulneradas. Bueno, y tras este fallo a favor de Fancesa se ha pronunciado el gobernador del departamento de Chuquisaca, haciendo alusión a lo que ocurre respecto a esta determinación de la justicia. Tras fallo a favor de Fancesa, Soboce exige al Estado pago, decíamos, por expropiación de sus acciones, y Chuquisaca pide que esto no sea usado para eludir la deuda. El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, señaló en entrevista con Radio Fides que Soboce cuenta con los mecanismos legales para reclamar lo que considera que le corresponde. Sin embargo, adelantó la autoridad departamental en entrevista con Radio Fides que los accionistas de Fancesa no permitirán que esta situación sea utilizada para eludir el pago de 744 millones a la empresa. Es harina de otro costal, manifestó. Soboce sostuvo que el Estado aún no cumplió con el pago de la compensación económica por la expropiación de su paquete accionario del 33,34% en Fancesa, dispuesta en 2010 mediante el Decreto Supremo número 0616. La cementera afirmó que el monto de la indemnización alcanza los $296 millones. Soboce tiene obviamente todos los mecanismos legales para poder activar lo que en derecho cree que le pertenece o le corresponde, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a defender obviamente como gobernación, porque no puede ser que se utilice ese tipo de excusas de decir no me han indemnizado y por ese mismo hecho yo no tengo por qué pagar en otro caso, como por el hecho de la competencia desleal. Es harina de otro costal, y el decreto es en otro tiempo, el 2010, cuando el gobierno de Evo Morales, mediante un decreto, nacionaliza las acciones en favor de la gobernación. Entonces, no es que nosotros no querramos cumplir lo que dice la ley, sino se tiene que acudir a las instancias que correspondan. En este caso, Soboce activará en su momento donde corresponde, y nosotros tenemos claro la figura legal. El gobierno nacional es el que ha emitido el decreto. Entonces es esa instancia nacional la que tiene que responder, y como que ha sido así, ¿no? El proceso lo ha respondido el gobierno nacional. Ya vuelve la hora del país. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta: la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Meri Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. A las 10 de la mañana,
el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Comienza tu mañana bien informado, con las novedades noticiosas que marcan la diferencia. La hora del país matinal. Con una cobertura en los 9 departamentos, te llevamos los hechos que definen la agenda, las decisiones políticas, la economía que impacta tu bolsillo, la seguridad que te preocupa y las historias que te inspiran. La hora del país matinal. Escúchanos de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana y conoce los acontecimientos más relevantes y la información útil para que inicies tu jornada. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan ser contadas. El Grupo Fides presenta Sin Concesiones. La justicia a debate, con Meri Vaca. Aquí escuchamos, analizamos y reflexionamos sobre casos de injusticia, vulneración a los derechos humanos y otros temas importantes para la sociedad. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde por Radio Fides y nuestras redes sociales. Todos hablan de Bolivia. Pocos se detienen a comprender el país. El Grupo Fides abre un nuevo espacio para hablar de Bolivia. Una taza de café. Hablar de Bolivia con una taza de café. Iremos más allá de la coyuntura para analizar las raíces de nuestros conflictos y problemas. Aquí no hay discursos prefabricados ni verdades absolutas. Aquí hay preguntas incómodas, reflexión profunda y un país que necesita mirarse al espejo. Conduce Natalia Aparicio. Te esperamos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Radio Fides, streaming de ANF y redes sociales. Hablar de Bolivia con una taza de café. Cerramos la jornada con las noticias que marcaron la agenda del día. La hora del país vespertino. Te presento un resumen. Con la hora del país meridiano. Más noticias en la hora del país meridiano y Cindy Saraí pide retirar la acusación contra Evo Morales y afirma que no existe víctima ni delito. Revisamos a continuación la agencia de noticias Fides ANF. La presunta víctima en el proceso por trata de personas contra el expresidente Evo Morales, Cindy Saraí, presentó una solicitud formal dirigida al fiscal departamental de Tarija para que el Ministerio Público retire la acusación fiscal en ese caso, argumentando que no existió delito, explotación ni víctima que justifique la continuidad del proceso. En el memorial difundido en redes sociales por la red DTV, Cindy sostiene que la acusación presentada por la Fiscalía fue formulada de manera forzada y que el tipo penal de trata de personas no se configura debido a que, según afirma, nunca existieron los elementos constitutivos del delito. Asimismo, señala que en reiteradas oportunidades manifestó que no fue víctima de ningún hecho ilícito. La solicitante afirma que nunca sufrió explotación y vulneración de derechos y sostiene que el Ministerio Público instrumentalizó la protección de la niñez para sostener una acusación que, a su juicio, carece de sustento jurídico y fáctico. Además, asegura que el proceso responde a intereses políticos.
En el documento también señala que nunca autorizó al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, SEDAPI, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ni a otra institución a representarla dentro del proceso penal, por lo que rechaza cualquier acusación realizada en su nombre. Con esos argumentos, Cindy Saraí solicita al fiscal departamental instruir a la Comisión de Fiscales el retiro de la acusación presentada ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Tarija, donde el caso ya cuenta con un auto de apertura de juicio. Sostiene que mantener la acusación vulneraría garantías constitucionales y disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Vamos a continuar con más respecto a este tema y los interculturales afirman que presunta víctima ha retirado la denuncia contra Evo Morales y denuncian un caso con fines políticos. Nos trasladamos hasta Cochabamba. Johnny Choque. Gracias. El dirigente intercultural Aquilardo Caricari hizo referencia con respecto al caso de trata y tráfico de menores que es acusado el exmandatario Evo Morales. El intercultural aseguró que Cindy Saraí, identificada como presunta víctima del caso de trata y tráfico de personas, presentó ante la Fiscalía de Tarija una solicitud para retirar la acusación formal contra Evo Morales. Además, sostuvo que no existen pruebas y que el proceso fue armado con fines de persecución política, por lo que pidió al Ministerio Público de Tarija pronunciarse sobre la situación del caso. La supuesta víctima, Cindy Saraí Vargas Pozo, ha presentado ya a inicios de este mes a la Fiscalía de Tarija una solicitud para que puedan retirar la acusación formal en contra del expresidente Evo Morales, porque ella refiere de que no es víctima de absolutamente nada y que no hay ningún hecho material que pruebe lo que ha inventado el Ministerio Público, porque el caso que le siguen al expresidente Evo Morales es totalmente político y ha sido armado por la Policía Nacional, por el Ministerio Público, en su momento para ejecutar una persecución política. Por tanto, esperemos que el Ministerio Público se pronuncie. No sé por qué tantos días han pasado y hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte del Ministerio Público de Tarija, por lo que es la Fiscalía de Tarija. Y ojalá, a partir de esta solicitud que ingresa la supuesta víctima, no sigan ejecutando persecución política contra el expresidente y más bien les restituyan sus derechos constitucionales. El intercultural lamentó las declaraciones del mandatario Rodrigo Paz con respecto a una aprehensión contra Evo Morales. Lamentamos mucho que Rodrigo Paz se guíe por el odio. Es una campaña de odio permanente por parte del órgano ejecutivo y lo que más bien pedimos a Rodrigo Paz es una reflexión profunda. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Ya vuelve la hora del país. Comienza tu mañana bien informado, con las novedades noticiosas que marcan la diferencia. La hora del país matinal. Con una cobertura en los 9 departamentos, te llevamos los hechos que definen la agenda, las decisiones políticas, la economía que impacta tu bolsillo, la seguridad que te preocupa y las historias que te inspiran. La hora del país matinal. Escúchanos de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana y conoce los acontecimientos más relevantes y la información útil para que inicies tu jornada. Porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Bolivia se mueve, el mundo cambia y las noticias evolucionan minuto a minuto. La hora del país meridiano. Te ofrecemos un resumen completo de los principales hechos noticiosos que acontecieron la primera parte de la jornada. Lo urgente, lo relevante y lo que viene. Cobertura inmediata, análisis riguroso y una mirada integral de la actualidad desde los 9 departamentos del país. La hora del país meridiano, con Gabriela Pérez. Acompáñanos de lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Las noticias más relevantes ya están en desarrollo, porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país.
Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos, porque la reflexión también es parte de la noticia. El café de la mañana. La hora del país meridiano. Nos vamos a trasladar hasta Santa Cruz. Contacto directo. Yamil Martínez. Adjudicatarios de urbanización han tomado oficinas en Montero. Esto tras incremento de cuotas por nivelación del dólar. Vamos con usted en directo. Muchas gracias. Radio Fides desde la ciudad de Montero. La urbanización Celina ha sido tomada por todos sus adjudicatarios. ¿Esto por qué? Por el tema de la nivelación del precio del dólar. Ellos denuncian que las cuotas le han subido mensualmente. Vamos a estar hablando con los adjudicatarios. Está la policía ya en estos momentos, como pueden ver, ahí la policía ya está haciendo presencia aquí en esta urbanización. Vamos a dialogar con la señora Eufemia, es adjudicataria. ¿Qué le han dicho en Celina? La verdad es que muy buen día a todos. He entrado yo ayer a Celina como presidenta del barrio Cañaveral. Entré a ver qué solución nos daba, pues no, porque la verdad es mucho lo que ha subido en nuestra cuota. ¿Cuánto le ha subido más o menos? ¿Cuánto pagaba? 700. ¿Pagaba cuánto? 700 bolivianos. Y ahorita miren que tengo que pagar 1000. 1000 bolivianos. Sí. Cada mes. Cada mes. ¿Cuántos años su plan? Es para 10 años. ¿Cuántos años va pagando ahorita? 6. 6 años. Sí. Y en caso yo le dije que no me alcanzaba para pagar esa cantidad. Si apenas puedo pagar 700 bolivianos y para pagar eso no me da. Entonces, es lo que han dicho, podemos, digamos, ampliar el año más para que si yo pueda pagar el lote. No, pues yo no voy a estar muriéndome pagando un lote. Y entonces estuviera como si estuviera pagando de nuevo ese lote. Ahora, ¿qué le pide a Celina? ¿Que recapaciten? Sí, claro, nosotros le pedimos, entre todos le pedimos nosotros que por favor respete el contrato y tenemos que pagar lo mismo que lo que estamos. Gracias, Yamil, por ese contacto en directo. Amigos, una breve pausa en la hora del país. Ya vuelve la hora del país meridiano. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio.
La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Bolivia se mueve, el mundo cambia y las noticias evolucionan minuto a minuto. La hora del país meridiano. Te ofrecemos un resumen completo de los principales hechos noticiosos que acontecieron la primera parte de la jornada. Lo urgente, lo relevante y lo que viene. Cobertura inmediata, análisis riguroso y una mirada integral de la actualidad desde los 9 departamentos del país. La hora del país meridiano con Gabriela Pérez. Acompáñanos de lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Las noticias más relevantes ya están en desarrollo porque Fides es la gente y te acompaña día a día. Todos hablan de Bolivia. Pocos se detienen a comprender el país. El Grupo Fides abre un nuevo espacio para hablar de Bolivia. Una taza de café. Hablar de Bolivia con una taza de café. Iremos más allá de la coyuntura para analizar las raíces de nuestros conflictos y problemas. Aquí no hay discursos prefabricados ni verdades absolutas. Aquí hay preguntas incómodas, reflexión profunda y un país que necesita mirarse al espejo. Conduce Natalia Aparicio. Te esperamos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Radio Fides. Con La Hora del País Meridiano. Continuamos con más en la hora del país meridiano y en las últimas horas se ha destituido al director de la cárcel de San Pedro por fiesta. Se ha realizado una fiesta al interior del penal de San Pedro. Vamos con usted, Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Y el coronel Juan Carlos Andia, director de la cárcel de San Pedro, fue destituido de su cargo por una fiesta de cumpleaños del reo exmilitar Ruren Covarrubias, que salió a la luz en las redes sociales. El director del régimen penitenciario, Daniel Mérida, además ha manifestado que la funcionaria policial con la que se le ve bailando al reo al interior del recinto carcelario también será sancionada conforme a la ley 101. Como también los otros funcionarios, coronel. Sí, justamente esta mañana he tenido una reunión con el director nacional. Él mismo me ha manifestado que el coronel Andia, el director de San Pedro, ha sido ya relevado de sus funciones. Tenemos otro director en el recinto penitenciario, pero esto no le aparta de las responsabilidades que él supuestamente haya cometido. De comprobarse la veracidad de la vulneración de las normas, como les decía, el director, el coronel Andia, va a ser sometido al tribunal disciplinario, como así ya se han mandado las notas correspondientes para que tanto la directora departamental como el director nacional puedan apersonarse a la DDP como denunciantes para que ellos tomen ya las riendas del caso. ¿Qué pasa con este efectivo policial que se ve bailando dentro del recinto penitenciario? Por eso, como les informaba, de comprobarse la veracidad de la funcionaria que está bailando ahí,
de acuerdo a la declaración que va a prestar ella, ella va a ser sancionada también de acuerdo a las normas de la ley 101 que exigen la Policía Nacional. El ex militar Covarrubias tenía sentencia por violación y presuntamente ayudó a salir del país a una joven pareja de Evo Morales. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias, Apolinar. Y al final de la hora del país meridiano, el alcalde de la ciudad de La Paz, César Doguailer, ha presentado la agenda oficial por las fiestas Julias. Vamos a presentar, tiene actividades ya específicas, pero tiene actividades abiertas. Las actividades específicas están con día, hora y explican con claridad a qué nos referimos con cada una de ellas. Y las que están abiertas, como van a haber convenios o proyectos que se van a presentar, son aquellas que incluso lo estamos guardando como un toque de sorpresa, para que puedan compartir o podamos compartirlo en el momento específico. Esta agenda oficial de actividades contempla iza de la bandera el 1 de julio, el desfile Tedeum, además de diferentes autoridades, la participación de las diferentes autoridades en la Casa de Murillo, como ya es costumbre. También algunas otras decisiones que se ha asumido por parte de la alcaldía con respecto a innovar este año con el festejo de la fiesta Julia en la ciudad de La Paz. Amigos, es momento de cerrar la hora del país meridiano. Hasta aquí el informativo. Nos reencontramos a las 6 de la tarde. Permiso. Radio Fides presentó.